La Biblia, mis amados hermanos, nos llama constantemente a la guerra contra los pensamientos que destruyen la vida. Si ustedes se dan cuenta, la palabra del Señor siempre nos está hablando acerca de cómo derribar los pensamientos que pueden llevarnos a nosotros a una vida ¿cómo diríamos?, de fracaso. Enfrentamos tales batallas al someter nuestra mente a la voluntad de la palabra de Dios, que es dadora de vida. Nosotros siempre estamos pensando que un pensamiento, que una frasecita, que una cosa así nos puede ayudar. Y está bien, nos va a ayudar unas horas mientras la recordamos. Pero la palabra de Dios tiene una cualidad, que cuando tú la crees, esa palabra va a generar en ti vida. No va a generar un estado de ánimo, va a generar vida. Y eso es lo importante de ella. Dios hizo de cada uno de nosotros algo único y nos ha dotado a todos para alcanzar un propósito específico. Eso lo enseña toda la palabra de Dios, que tú naciste y fuiste puesto en esta tierra para cumplir un propósito específico de Dios. Tú no eres un accidente. A Dios no se le ocurrió así: "Ay, vamos a ponerte en el mundo y vamos a ver qué pasa contigo". No. Dios trabajó con tus abuelos, trabajó con tus padres para que tú estuvieras aquí. Y déjame decirte algo. Yo en estos días he estado estudiando algunas cosas sobre la historia de Latinoamérica y me he encontrado, podría decir, con la triste realidad de que toda la situación de nuestros países tiene que ver con un propósito eterno de Dios tan grande, que viene desde antes de que nosotros pensáramos que íbamos a estar aquí. Antes de que tú pensaras que ibas a ser colombiano, que ibas a ser venezolano, nicaragüense, costarricense, panameño, argentino, lo que fueras, ya Dios tenía ese plan contigo. Cuando tus antepasados todavía vivían acá sin hablar castellano, o tus antepasados todavía estaban del otro lado del continente, de cualquier lado, fuera de Asia o de Europa o de África, de cualquier lado donde estuvieran, ya Dios estaba trabajando para que tú estuvieras aquí hoy. Entonces, a Dios no lo toma por sorpresa. Entonces, muchas veces esa calidad que Dios te da incluye el estar solo y enfrentarte a situaciones solo. Y en esos momentos en que te quedas solo, Dios te forma un carácter. Y eso es lo que pasa con Esther. En el capítulo número 4 del libro de Esther, que es el que nos va a tomar hoy, las escrituras revelan por qué Dios la hizo a Esther como la hizo, cómo la sostuvo en medio de las dificultades y cómo la usó para rescatar la vida de un pueblo. En este pasaje vamos a aprender hoy cómo una persona, cuando recibe el poder del Espíritu de Dios, puede marcar una diferencia para el mundo. Mira cómo dice en Gálatas capítulo 2 versículo 20, para hacer un contexto de lo que estamos hablando. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, vivo en este cuerpo confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta verdad, considérala en tu vida: cómo Cristo te ama, cómo se entregó a sí mismo por ti. Esa es la verdad, la que nos impulsa a estudiar la palabra de Dios y obedecerla. Que Cristo vive en nosotros, que Él está ahí. Entonces, nosotros debemos cada día orar para agradecerle a Dios que haya sucedido esto en nosotros. Y el autor de Esther registró un tiempo en la historia judía después de que Dios sacó a su pueblo del exilio. No sé si ustedes recuerdan que hablamos algo sobre Nehemías hace unas semanas, y de cómo Dios sacó a una parte del pueblo y los regresó a Israel. Pero no todos regresaron. Recuérdense que son judíos.
Y muchos de ellos tenían negocios en Persia. ¿Ustedes creen que los iban a dejar así nomás? Vámonos, porque Dios quiere que nos vayamos a Jerusalén. No, hermano, eso no se puede dejar así nomás. O sea, el negocio iba a seguir. ¿Sí? El negocio tenía que seguir. Y muchos de ellos se quedaron en Persia, porque eran ya gente influyente en Persia, como suelen serlo donde quiera que van. Entonces, ¿qué pasó con los que no regresaron a Israel? Era una gran cantidad de judíos. Estaban por toda la provincia de Persia. En todas las ciudades de Persia habían grupos de judíos. Y los hechos de este libro giran en torno a los judíos que vivieron en esas provincias. El relato de Esther ocurre entre 30 y 40 años antes de que Nehemías regresara para reconstruir los muros. Ya habían algunos que se habían ido, habían otros que se habían quedado, pero había muchos por toda la provincia. Y Esther capítulo 4 desarrolla el clímax de la historia que ocurre en el capítulo 5. Le estoy dando tarea para que hoy en la tarde se vaya a sentar a leer Esther. Yo sé que algunos vieron la película, pero es mejor que vaya a leerlo. Y esto es lo que sucedió antes de Esther 4. En el capítulo 1, el rey persa Jerjes, también conocido como Asuero, él quitó a su esposa, la reina Vasti, que fue aproximadamente en el año 483 cuando Jerjes participó en la segunda invasión persa de Grecia. La primera guerra greco-persa la peleó el padre de Jerjes, Darío el Grande. ¿Se acuerdan de 300? ¿La película? Bueno, es esa guerra. Sí, claro, un poquito ficcionada, pero es esa guerra. En Esther 2, después de que Jerjes regresó derrotado, porque fue una segunda guerra, Dios orquestó las circunstancias que llevaron a la joven judía Esther a convertirse en reina de Persia. Ahí usted va a ver el primer concurso de Miss Universo que hubo en la historia. ¿Sí? Sí, de verdad, léanlo, ahí se van a dar cuenta. Dice que buscaron a las mujeres más hermosas, pero las más hermosas de toda Persia, para elegir a la nueva reina. Y las llevaron y las prepararon durante 6 meses, creo, y las tuvieron las ungían con aceites y perfumes. O sea, esas mujeres tenían que oler rico, hermano. Sí. Y dice que les arreglaron los cabellos, todo. O sea, las prepararon para presentárselas al rey. Y el concurso, fíjese usted cómo era esto. El concurso consistía en esto: que durante un tiempo a todas las muchachas estaban en un harén, y entonces cada semana le llevaban una al rey. Él la miraba, se acostaba con ellas y luego la regresaban al harén. Y así, una por una. Si le parecía una, a esa le elegía reina y ya no veía más. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y así pasó una, pasó otra y pasó otra, hasta que llegó Esther. Nadie sabía que era judía, pero era una mujer hermosa. Y dice que era tan hermosa que el rey, cuando la vio, se enamoró de ella y ya no la dejó ir y la nombró su reina. Y eso es lo que pasa aquí en el capítulo número 2. En el capítulo número 3, el funcionario principal de Jerjes, un tipo llamado Amán, descendiente, fíjate, aquí hay algo interesante. Este era descendiente de un hombre llamado Agag. Si ustedes leen la historia de Saúl, a Saúl se le dio una orden de matar a un rey y de matar al ejército de ese rey. El rey se llamaba Agag. Y resulta que Saúl decidió no hacer nada con ese rey, sino que matar a todos los demás, perdonar los ganados y toda la cosa, repartir el botín y perdonarle la vida al rey. Eso le costó el reino a Saúl. Al final, Samuel el profeta se encarga de terminar de hacer la orden de Dios. Pero obviamente ese Agag tenía hijos, tenía familia. Este hombre, Amán, era descendiente de ese Agag.
que no debió haber tenido descendientes. Y dice que este Amán convenció al rey de afirmar su autoridad y decretar una matanza masiva del pueblo judío. Él sacó una orden y dio dinero al tesoro del rey para que saliera un decreto nacional para matar a todos los judíos, exactamente igual al que sacó Hitler un día para matar a todos los judíos a partir de una noche. Exactamente igual a uno que sacó Stalin antes de la Segunda Guerra Mundial para matar a todos los judíos. Exactamente igual a uno que sacó uno de los zares rusos para matar a todos los judíos en Rusia. O sea, parece que lo han tenido con los judíos desde hace tiempo. Lo interesante, mis amados hermanos, es que aquí se ve una situación complicada, una situación de vida o muerte para un pueblo. Y aquí es donde, cuando estudiamos la palabra de Dios, entramos en ¿cómo se dice? A sentarnos para observar el texto, qué es lo que está pasando. Y vamos a ir al capítulo 4 de Esther. Dice los versículos del 1 al 4. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido, se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera, se arrojó ceniza y salió por la ciudad llorando a gritos con un amargo lamento. Llegó hasta la puerta del palacio, porque no se permitía que nadie entrara por la puerta del palacio vestido de luto. A medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias, había más duelo entre los judíos. Ayunaban, lloraban y se lamentaban, y muchos se vestían de tela áspera y se acostaban sobre ceniza. Cuando las doncellas y los eunucos de la reina Esther se le acercaron y le contaron lo de Mardoqueo, ella se angustió profundamente y le envió ropa para reemplazar la tela áspera, pero él la rechazó. Si ustedes se dan cuenta, hay una repetición de que se puso tela áspera, se puso tela áspera, se puso tela áspera. ¿Por qué? Porque el escritor bíblico está haciéndonos ver que era algo serio, que no era una cosa sencilla lo que estaba pasando. Y cuando ella le propone ponerse ropas más cómodas, él le dice: no, yo sigo con esto porque esto es serio. Y esto nos deja ver que muchas veces, cuando uno está en una situación cómoda, uno no logra ver lo que está pasando con personas que están en una situación más complicada. Y trata uno como de acomodar con algo, ¿no? Entonces, los eunucos que logran hablar con Mardoqueo le dicen a ella lo que está pasando, porque Mardoqueo le hace saber. Y vamos a leer los versículos del 5 al 12. Luego Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que había sido designado como su asistente, y le ordenó que fuera a ver a Mardoqueo y averiguara qué era lo que le preocupaba y por qué estaba de luto. Entonces Atac salió a buscar a Mardoqueo a la plaza frente a la puerta del palacio. Mardoqueo lo puso al tanto de todo lo que había pasado. Hasta le dijo el monto exacto del dinero que Amán había prometido depositar en la tesorería del reino para la destrucción de los judíos. Dice que había prometido 10 bolsas llenas de plata para el tesoro del rey. Mardoqueo le entregó a Atac una copia del decreto emitido en Susa que ordenaba la muerte de todos los judíos, y le pidió a Atac que se le mostrara a Esther y le explicara la situación. También le pidió a Atac que la exhortara a presentarse ante el rey para suplicarle compasión e interceder a favor de su pueblo. Lo importante es tener contactos, ¿verdad? Así que Atac volvió a Esther con el mensaje de Mardoqueo. Entonces Esther le ordenó a Atac que volviera a ver a Mardoqueo y le diera el siguiente mensaje. Oiga esto: todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presenta ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir, a menos que el rey le extienda su cetro de oro. Y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Así que Atac le dio el mensaje de Esther a Mardoqueo. Qué desalentador. ¿No te ha pasado que a veces tú crees que un contacto que tienes, esa es la clave, y cuando haces el contacto te dices: sí, pero no puedo? ¿Verdad? Te dice que hay una comisión en la que me asignaron y ya no puedo ayudarte. Es que eso no se puede porque
Tú sabes que el tema de la corrupción está muy complicado y ya te dijeron corrupto, ¿verdad? Entonces este párrafo narra el primero de los intercambios que hay entre Esther y Mardoqueo con mensajeros. Los versículos 5 al 9. Mardoqueo toma unos pasos para transmitir la información que Esther no sabía. Porque Esther estaba en un harem donde ahí no había ninguna información, hermano. Estaban totalmente aisladas del mundo, las mujeres y la reina. Pero hay un momento en que Mardoqueo le hace saber todo lo que está pasando. Le dice hasta del dinero que hay de por medio y el decreto que el rey firmó. ¿Saben? El rey hasta le dio el anillo a Amán para que él tuviera toda la autoridad sobre el decreto que había emitido y no hubiera lugar para volver atrás. Entonces Esther se ve ante eso y dice: mira, yo podría entrar ante el rey, pero si yo entro me pueden matar. La verdad que era un argumento sólido, ¿verdad? ¿Y quién se quiere morir? Y Esther se queda con el dilema. Esther dice: es difícil apreciar la vida tal como la... O sea, yo vivo bien aquí. Yo estoy bien. A mí qué me importa lo que está pasando con esta gente. Además, hay que pensar en algo, y aquí los quiero ubicar. No era solamente de entrar a la presencia del rey. No es que: hola, permiso, mi amor, hi honey, ¿verdad? No era nada de eso. No, si tú entrabas, a pesar de que fueras la reina, si el rey no te había invitado y tú irrumpías así de la nada, y si a él no le gustaba y lo agarrabas de mal humor, sí. Así como es ahora, ¿verdad? Y ella conocía las reglas, ella sabía. Entonces, en los versículos 13 al 17, el último de los intercambios de Esther y Mardoqueo, miren lo que dicen. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther: no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, escuche, esta es la respuesta o el mensaje: el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Mira qué visión la de este hombre. Primero la visión de que alivio va a llegar de algún lado, y por otro lado dice: ¿no será? Entonces envió la siguiente respuesta Esther a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, la capital del reino, y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey, y si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. ¡Wow! Esther enfrentó 2 opciones, mis amados, las cuales las 2 resultarían en una muerte rápida. Ella dijo: bueno, yo voy a entrar, y si muera, que muera. Obviamente esto dio vueltas en su mente y vio lo que esto requeriría, al igual que todos los que están solos en una situación que implica un gran riesgo. Te lo pondría tal vez un poquito banal, ¿verdad? Pero cuando te toca entrar a pedir aumento, que le das vueltas y le das vueltas y le das vueltas, y a ver cómo le digo, y me va a decir, y entonces yo le voy a decir, entonces cuando me diga yo le digo, y no, aquí no iba a haber mucho diálogo. Aquí era entrar y te iban a decir: aquí está el cetro,
Oh, aquí está la espada. Una de dos. Y entonces, ella tiene la respuesta de Mardoqueo en su cabeza. Ella reflexiona sobre el mensaje de Mardoqueo y se da cuenta de que lo que dice, todo tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Y dice, es verdad. Quizá para este momento llegué yo aquí. Después de todo no soy tan hermosa nada. Y esta hermosura se me va a pasar. A lo mejor para este momento Dios me trajo aquí. Por lo que da un paso al frente, y aquí es donde ella muestra sus verdaderos colores. Aquí es donde ella dice, bueno, ahora se va a mostrar quién soy. Sopesó sus palabras, se dio cuenta de su llamado, se dio cuenta de quién era. Ese día se acabó la fiesta, porque debe haber sido muy lindo, hermano. Imagínate, tenía un montón de doncellas a su servicio. Lo que ella pedía se le daba. Era la reina del imperio mundial. El rey la adoraba, hermano. ¿Qué más quería? Es más, ni vivía con el rey. O sea, no había hombre a quien aguantar. Estaba ahí. Solo cuando él la llamaba, la atendía. Y dice que hacía 30 días que no lo veía. ¿Qué más quería? Pero ese día la confrontaron. Y le dijeron, no fue para la fiesta que te pusieron aquí. Fue para algo más importante. Y entonces ahora miremos que ella se da cuenta que no tiene fuerza para eso. Y ella dijo, no puedo hacerlo sola. Yo necesito que tú, Mardoqueo, estés ahí para mí. Habla con los hermanos. Necesito que todos ayunen. Necesito que me apoyen ante el trono de Dios. Yo voy a hacer lo que me toca. ¿Cómo interpretamos esto para nosotros? ¿Qué significa el texto para nosotros? Porque aquí es donde viene en cómo interpretamos nosotros esto para nosotros mismos. ¿Cómo hacemos que esto se vuelva una verdad para nosotros y la aplicamos cuando nos corresponda? ¿Qué demostró Mardoqueo o cómo demostró Mardoqueo su fe en Esther cuando le dijo, ¿no será que para esto fuiste tú llamada? ¿Y qué nos enseña la declaración de Mardoqueo sobre el carácter de Dios? Cuando él dice, alivio vendrá de otro lado. Obviamente él estaba pensando en que la mano de Dios vendría de otra manera, porque él conocía al Dios soberano. Y Esther demostró un cambio de actitud cuando recibe estas palabras de Mardoqueo. Entendió que su vida tenía propósito. Mardoqueo ayudó a Esther a pensar más claramente acerca de Dios y su obra en nuestro mundo. Mientras reflexionaba sobre esa verdad, la creencia superó el miedo. Por supuesto que tenía miedo esta mujer. Cualquiera de nosotros hubiera tenido miedo, pero su creencia pudo más que el miedo. Lo que sabía de ella pudo más que el miedo y se fortaleció en Dios para caminar por donde sus pies no querían caminar. Ahora, todos los pasajes, yo siempre digo, la Biblia se explica a sí misma. Todos los pasajes se comparan unos a otros. ¿Y cómo se compara el pasaje bíblico con otros pasajes? Te lo voy a leer. En el capítulo 11 del libro, la carta a los Hebreos dice, la fe muestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de cosas que no podemos ver. A través de su fe, la gente de la antigüedad se ganó una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo se formó por mandato de Dios, que lo que ahora vemos no provino de nada que se pueda ver. Y es imposible agradar a Dios sin fe. Todo el que quiera ir a Él debe creer que Dios existe y que recompensa
a los que le buscan con sinceridad. ¿Cómo estaba? ¿O qué era la fuerza que estaba impulsando a Esther? Era su fe. Entonces, ¿cómo demostró Esther la verdad del pasaje, de este pasaje anterior, mientras se preparaba para estar sola? Aunque Dios, mis amados, puede aparecer ante nosotros en forma visible, Él está obrando soberanamente. Sí, lo que hace que el libro de Esther sea aún más interesante, y déjame decirte algo, es que el nombre de Dios no aparece en ninguna parte en ese libro. Léanlo y van a ver que el nombre de Dios no aparece en ningún lado. Ella no le dice a Mardoqueo, oren a Dios. No. Mardoqueo no dice, Dios nos va a auxiliar. No, en ninguna parte aparece el nombre de Dios. Y es uno de los grandes misterios por qué los sabios de la antigüedad incluyeron ese libro dentro de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios se ve en todas partes, aunque no se mencione. Y muchas veces tú vas a ver a Dios actuar en tu vida, aunque no lo veas. Dios va a estar ahí, aunque no lo veas. Porque Dios ha prometido estar, aunque no lo veas. ¿Sí? Entonces, ves su mano, puedes ver su mano en la vida de alguien que fue llamado a estar solo cuando no había nadie más que pudiera hacer lo que ella podía hacer. Ella sabía que no había nadie, solo ella. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Cómo aplicamos o cómo debemos nosotros responder al texto? Mira, cuando nosotros estudiamos la Biblia, hay un proceso de observación, de interpretación, de relacionar las escrituras, pero hay uno, el más importante, o quizá sin ese lo demás no tiene sentido, y es la aplicación. Dice un teólogo que si nosotros observamos la palabra, así la interpretamos y la relacionamos, pero no la aplicamos, es como un aborto. Tenemos todo, pero no lo aplicamos. Y aquí es donde viene lo más importante. ¿Cómo nosotros podemos ver aplicaciones de esto de Esther 4? Y vamos a ver 2 puntos para terminar. Número 1, la diferencia de uno. Hasta que creamos que una persona puede marcar la diferencia, no estaremos dispuestos a arriesgarnos. Hasta que tú no creas que tú puedes hacer la diferencia, no te vas a arriesgar. Sí. Cuando leemos Hebreos 11, el poder de Dios puede derramarse a través de una persona para el beneficio de muchos. Uno hace la diferencia. Hace unos meses atrás, Rodrigo Andreón, no sé si te acuerdas del nombre de aquel hombre que se metió, que fue el que hizo parar las peleas y las peleas de gladiadores en los coliseos. Este hombre, un cristiano, llegó de casualidad a ver estas peleas en los coliseos de los gladiadores, esas matanzas horrorosas, y se horrorizó. Dijo, ¿cómo puede ser esto? No puede ser. Y dice que este hombre se horrorizó tanto que bajó a la arena y comenzó a gritar, ¡basta ya! Telémaco. Este hombre bajó a la arena y empezó a decir, ¡basta ya! ¡Basta ya! No más muertes, no más, no más, no más. Y dice que la gente se quedó petrificada y empezaron a irse uno por uno del Coliseo. A partir de aquel día, los juegos empezaron a dejar de tener importancia y se acabaron. Un año después ya no habían. Uno fue suficiente, que se paró para decir ya. Como primer paso para vivir esta verdad, decide reconocer a Dios y su poder y exprésale tu disposición a ser usado para sus propósitos, incluso si eso significa tomar acciones que pongan en riesgo tu comodidad o tu conveniencia. Y número 2, de la teoría a la acción.
Solo cuando nos movemos del puerto seguro de la teoría al mundo de la realidad hacemos diferencia, hermanos. A menudo nuestras pequeñas acciones constantes, aunque aparentemente insignificantes, marcan la mayor diferencia. ¿Te quedas en silencio cuando sabes que debes hablar? ¿O te vuelves pasivo cuando sabes que Dios te ha llamado a la acción? Tómate un momento para pensar dónde necesitas salir del puerto seguro de la teoría. Hace 8 días me tocó oficiar en una ceremonia para casar a una niña, a una señorita pues. Pero cuando era niña, ella debe haber tenido 8 años y estudiaba en un colegio aparentemente laico. Y la niña estaba en ese salón con otra compañerita que era cristiana igual que ella. Y un día llegó una maestra y preguntó que quiénes de los niños que estaban ahí no eran católicos, romanos. Y la niña, la que casé el sábado, se volteó a su amiguita y le dijo: tú y yo no somos. Y se paró. Y la otra niña se quedó que no sabía qué hacer. Y a mí nunca se me olvidó eso, porque a partir de ahí las cosas cambiaron para ella. A pesar de que el colegio era laico, empezaron a hacerle cierto bullying. Pero lo que quiero decir es que hay momentos en los que te toca quedarte solo. Pero esa soledad hace una diferencia muy grande. En el capítulo 5 de Esther, ella fue ante el rey, presentó su caso y recibió su favor. Ella arriesgó su vida y salvó a los innumerables judíos, mis amados, que no habían regresado a Israel. Incluso en el caos y el conflicto, Dios obra su plan soberano para nuestro bien eterno. Déjame decirte algo. Al día de hoy, la nación israelita celebra esta liberación, en el que una mujer estuvo dispuesta a poner su vida para salvarlos de la muerte segura. La diferencia que hace uno que sabe para qué fue puesto en esta tierra. Amén.